hace nada. 5. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a los gobiernos de las entidades federativas y al gobierno del Distrito Federal a prever y promover la apertura de centros de acopio para captar los árboles de Navidad naturales utilizados en la época decembrina. 5. Dictamen con punto de acuerdo relativo a la situación que enfrentan los trabajadores de diversas empresas de autotransporte. 5. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a emitir por conducto de la CONUE las metodologías para cuantificar las emisiones evitadas por el uso de bicicletas convencionales y eléctricas como medio de transporte cotidiano. 7. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor haga pública la información relacionada con las operaciones de este y con proyectos programados para 2014. 8. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a emitir la declaratoria de la zona de emergencia de sanidad forestal para eliminar la plaga del gusano descortezador. 9. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar medidas para disminuir los accidentes en carreteras. 10. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a autorizar acciones para evitar el robo de carga de los furgones del ferrocarril y aumentar las medidas de seguridad. Como sexto punto del orden del día, asuntos generales. Y 7, clausura y cita. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador secretario. En consecuencia, esta discusión en el orden del día. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, de lo contrario, se pregunta si se aprueba el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Si hubiera legisladores que estuvieran en la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, está aprobado el orden del día. Para dar cumplimiento al punto tercero del orden del día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de omitirse la lectura del acta de la reunión anterior y si es de aprobarse en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, consulto si se omite la lectura del acta de la reunión anterior, si es de aprobarse en un solo acto. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, está aprobada el acta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de los asuntos turnados a esta comisión en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente correspondiente al día 15 de enero del 2014, que ha sido ya distribuida a todos ustedes. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y votación de los dictámenes con punto de acuerdo. Esta presidencia consulta si algún legislador reserva para su discusión algún dictamen de los que están enlistados en el orden del día. Y me permito adelantar por la voz del diputado Mejía y la diputada Zuleima, quienes nos han pedido que los dictámenes, los puntos de acuerdo que tienen que ver con el SAT, hay 3 de diferentes partidos políticos, nos solicitan ellos poderlos votar por aparte, por separado. Y en consecuencia, si hubiera alguna otra solicitud para reservar alguno de los dictámenes, pues este será el momento. El segundo.
Correcto. En consecuencia, se han reservado para su discusión los siguientes dictámenes. Se ha reservado el dictamen que se exhorta al Poder Ejecutivo y sus dependencias a acciones inmediatas contra el incremento injustificado de precios al consumidor, el dictamen de la tercera comisión por el que se exhorta al SAT a cumplir los derechos fundamentales de los gobernados en la publicación de la lista de contribuyentes incumplidos. El diputado Robledo me comentaba un dictamen de la Secretaría de Hacienda que en el del SAT. Ah, correcto. Entonces está también, bueno, serían esos dos los dictámenes que estarían reservados. Correcto. Están reservados entonces el primero, segundo y tercer dictamen, así como el sexto. Si les parece bien, podríamos pasar a la discusión y en su caso aprobación del resto de los dictámenes para posteriormente entrar a la discusión de cada uno de estos dictámenes que han sido reservados. En consecuencia, le pido a la Secretaría tomar la votación de los dictámenes no reservados. Como lo indica el senador presidente, por instrucciones de la presidencia se consulta si se aprueban los puntos de acuerdo no reservados. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. En consecuencia están aprobados los dictámenes no reservados y pasaríamos a la discusión de los puntos de acuerdo que tuvieron reserva por parte de los legisladores. Está a discusión el punto de acuerdo número 1 enlistado en el orden del día. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra, por favor. Gracias, senador presidente. El dictamen que me reservé efectivamente es el primero, y es un dictamen con proposición de punto de acuerdo, el cual la propuesta es que deba decir desde el enunciado el dictamen por el que se exhorta al Poder Ejecutivo y sus dependencias acciones para prevenir la especulación en el alza de precios de productos y servicios. En la propuesta, en el primer numeral, tendría, o la propuesta a decir sería: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dependencias del Gobierno Federal correspondientes a que, en el ámbito de sus atribuciones, desarrollen acciones encaminadas a evitar la especulación en el alza de los precios, productos y servicios, especialmente durante el primer trimestre del año 2014, y con el fin de combatir la llamada cuesta de enero. En el segundo, la propuesta es: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que los integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que informe los criterios que se utilizaron para determinar el aumento de los salarios mínimos para el año 2014. En el tercero, la propuesta dice: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor a que refuerce las acciones contra la publicidad errónea y engañosa cuando ésta busque disfrazar o exagerar cualidades de cualquier
producto o servicio. Y en el cuarto y último diría, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo y al Poder Judicial dar cumplimiento a los compromisos de austeridad, así como a la implementación de medidas y programas con el objeto de garantizar un gasto de mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio de la función pública, que establece las nuevas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, diputada. Pondría a consideración de los señores legisladores integrantes de esta tercera comisión. Perdón, por favor, diputado Roberto. Gracias, presidente. Efectivamente, en este proyecto de dictamen contempla la necesidad que hemos expresado en distintos foros, legisladores de todas las fracciones parlamentarias, en virtud de que es innegable que en el país vivimos una situación difícil, una situación que obliga a actuar de manera emergente a cada uno de nosotros en virtud de la función que desempeñamos y que contempla con este proyecto la posibilidad de que el Ejecutivo, sus dependencias puedan actuar llevando a cabo acciones inmediatas. Y yo agregaría específicas y enérgicas, porque sucede que sí hay hasta hoy en fecha muchísimos problemas en todo el país por la alteración en los precios que se están manejando, y eso obliga a las dependencias del Ejecutivo a actuar de manera enérgica, incluso imponiendo sanciones de manera inmediata. Y en tal sentido yo sí exhortaría a incluir como una adición a este proyecto, amén de que también respaldo ya los planteamientos que se están haciendo, que creo deben adicionarse en el cuerpo del dictamen. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro legislador que desea hacer uso de la palabra sobre este punto? Correcto. Bien, en ese sentido, hemos recibido aquí las modificaciones que se están haciendo al proyecto de dictamen. Si estuvieran de acuerdo, pudiéramos ponerlas a su consideración y votación. Senador Lozano. Sí. Se comentaron rápidamente, como tenemos los textos, entonces lo que agradecería es que viéramos cómo quedan, tanto de una como de otras propuestas, y entonces ya podemos votar en consecuencia. Le solicito a la Secretaría Técnica distribuya entre los legisladores el enlistado de modificaciones. Si les parece bien, pasaríamos al siguiente punto para regresar posteriormente a este y poderlo poner a votación. Sí. Muy bien. Está ahora a discusión el segundo punto del orden del día, digamos, de los dictámenes que están a discusión en esta tercera comisión, que tiene que ver con el exhorto al SAT a cumplir los derechos fundamentales de los gobernados en la publicación de la lista de contribuyentes incumplidos. Está a discusión. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Presidente, había pedido con anterioridad hacer uso de la voz en este punto. Le agradezco mucho me lo conceda. Primero, pedir a esta comisión se respete el contenido del dictamen, o sea, tal como venía ya formulado con los 3 resolutivos, incluyendo los 3 resolutivos que ya trae el contenido del dictamen, que esta misma comisión así elaboró y así se nos entregó y se ha venido presentando, por lo que pediría en primer término continuar con el dictamen, con el cuerpo del dictamen tal y como viene elaborado. Correcto. Por favor, doctor Robledo.
Gracias. Bien, presidente, nada más para comentar lo siguiente. Parece que en los términos en que fue propuesto solamente han quedado atendidas y sin materia las proposiciones con punto de acuerdo. Sin embargo, estoy leyendo lo que me dice el diputado Carlos Alberto García. Se estima que solo han quedado atendidas 2 de las observaciones que lesionaban los derechos de los contribuyentes, ya que de acuerdo al comunicado 006-2014 del SAT se determinó atender las recomendaciones hechas por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en tanto a realizar las notificaciones fueron fundadas y motivadas a los contribuyentes listados, así como aplicar el criterio de incumplimiento sistemático de obligaciones fiscales para considerarse como no localizados. Dice, sin embargo, se estima conveniente exhortar al SAT a publicar la relación de los contribuyentes que se les hayan condonado o cancelado créditos fiscales, inclusive con anterioridad al 2014 por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, en aras de privilegiar la transparencia en beneficio de quienes con sus contribuciones sostienen el gasto público. Esto en razón de que el SAT no puede utilizar la revocación del secreto fiscal de manera discrecional y debe privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas, ya que publicó inmediatamente la relación de los contribuyentes que actualizan los supuestos de la fracción 1 a la 4ª del artículo 69, pero omite publicar los contribuyentes señalados en las fracciones 5ª y 6ª, que dice que son los que se les haya cancelado algún adeudo fiscal, y 6, los que se les hubiere condonado algún crédito fiscal. No se puede omitir que los verbos están usados en este precepto en pasado, hayan y hubieren, refiriéndose a los sujetos que les hayan sido afectados créditos fiscales o bien que se les hayan cancelado, o a quienes se les hubieran condonado, por lo que la norma se debe aplicar a estos supuestos si son anteriores al 2014. Asimismo, los resolutivos del dictamen se refieren al sistema de administración tributaria, cuando en realidad por ley se llama servicio de administración tributaria, y viene la propuesta de los resolutivos. Primero, la comisión permanente, esto es la propuesta ya, no como viene. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de la Administración Tributaria a publicar la relación de los contribuyentes que se les hayan condonado o cancelado créditos fiscales con anterioridad al 2014. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a que remita a esta soberanía un informe sobre la aplicación de los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y la utilización de información retroactiva con criterios diferenciados para construir la relación de contribuyentes incumplidos con sus obligaciones fiscales en concordancia con el análisis sistémico 1/2014 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia en lo relativo a la aplicación irrestricta de las nuevas disposiciones fiscales para 2014 por el pleno respeto de los derechos de los contribuyentes y exhorta al Servicio de la Administración Tributaria a generar condiciones de certidumbre y legalidad en la implementación de sus facultades, con el objeto de garantizar el pleno respeto del Estado de Derecho mexicano. Estas son las observaciones que nos envía el diputado Carlos Alberto García en relación a este dictamen y los resolutivos que marca en el texto vigente, ¿no?, que estamos discutiendo. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Robledo. Por favor, la diputada Zuleima. Gracias. Solamente para aumentar un poco en la exposición del por qué se solicita el retiro de este dictamen del punto de acuerdo de los diputados Mejía Verdeja y del diputado Monreal. Es porque en los puntos de acuerdo ya del propio dictamen no se están señalando, y sobre todo un resolutivo que se estaba proponiendo, en donde se exhorta a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para que en el ejercicio de sus facultades verifique el cumplimiento de los derechos fundamentales de los contribuyentes. Por eso nosotros estaríamos solicitando que el punto de acuerdo propuesto por los diputados Mejía y Monreal sea votado de manera separada. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, diputado.
vuelvo a insistir en el mismo tema, si me lo permiten. Creo que la propia comisión acordó la unificación de estos 3 puntos de acuerdo en un solo dictamen, puesto que por economía procesal y por ser coincidentes en la materia, habría de integrarse en un solo dictamen. Por lo tanto, insisto en que continuemos con el cuerpo del dictamen tal y como ya se había puesto a consideración. Correcto. Sí, sin duda, diputada, es un acuerdo que tomamos. Sin embargo, lo hicimos para las veces en que no hubiera la solicitud de un promovente de hacerlo de manera separada. Así nos condujimos la vez pasada, y yo no sería responsable de no hacerlo de nueva forma así. Yo lo que les propongo a esta comisión es que pudiéramos votar tanto el punto de acuerdo que se presentó por su parte, el que se presentó por los diputados Mejía y Monreal, y el que presentó la fracción del PAN, con las modificaciones que se solicitan. Si bien son temas que coinciden, son aproximaciones diferentes y se están solicitando acciones también distintas. Entonces, sin duda, la propuesta de la Secretaría Técnica de esta comisión está a su consideración, pero de no ser aceptada, pues procedemos en ese momento a votarlos de manera separada, como lo hicimos justamente en la sesión pasada, quienes estuvimos también en esta comisión. Siendo así, pondríamos a consideración cada uno de los puntos de acuerdo de manera separada, y así los enviaríamos al pleno de la comisión permanente. De cualquier forma, le agradezco los comentarios. Sin embargo, creo que en este caso no podemos omitir la petición de un promovente de que se ponga a consideración el texto como venía en su punto de acuerdo. En ese sentido, estaría en primer orden a discusión el punto de acuerdo que presentaron los diputados Mejía y Monreal, referentes a una serie de solicitudes al sistema de administración tributaria, por lo que solicitaría a la Secretaría pida la votación. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si se aprueba el punto de acuerdo propuesto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la negativa. Muchas gracias. En consecuencia, está desechado el punto de acuerdo. En el siguiente acto, pondríamos a consideración el punto de acuerdo presentado por los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Confiño. Le solicito a la Secretaría pida la votación. Como lo indica, Presidente, se consulta si se aprueba el punto de acuerdo. Perdón, secretario, con las modificaciones que nos han hecho llegar y que le solicitamos a la Secretaría Técnica las pruebas de lectura, y también, si nos permiten, pues también daríamos tiempo para circularlas, para que se pudieran conocer antes de tomar la votación. Fue un error mío, una disculpa. Sí, pasamos. Sí. Pasaríamos al siguiente punto para que se conozcan estas modificaciones y desahoguemos lo referente a este asunto. Ahora está a discusión el punto de acuerdo número 3 del orden del día, referente a los fondos necesarios para la reparación de la carretera escénica Tijuana-Ensenada. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Senador Lozano. Nos había reservado el punto tercero del orden del día referente a la carretera escénica Ensenada-Tijuana. Yo solamente tengo aquí una preocupación.
que quizás la podemos aclarar ahora mismo. Tiene que ver con uno de los resolutivos, concretamente uno de los resolutivos, que es este tercero, cuando dice que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Dirección General de Caminos y Puentes, a la Secretaría de Comunicaciones, en fin, que se garantice con el cobro del peaje a la autopista, la cobertura, pues está bien, del seguro de viajero. Luego dice, previo estudio socioeconómico, deje exentos de pago de peaje a las unidades propias de trabajadores o pequeños comerciantes o de transporte de personal de uso habitual, ¿sí? Y luego dice la suspensión de las obligaciones fiscales de los causantes afectados por el cierre parcial de la carretera mencionada. Es decir, estos dos puntos fiscales pareciera que no quedaron del todo claros. Porque, por ejemplo, cuando en la autopista del Sol se tomó la decisión de que para abrir nuevamente la circulación parcial y ya después total, hubo un tiempo en que se suspendió el cobro del peaje, pero a todo el mundo. Y aquí lo que están diciendo es que habría previsto de socioeconómico solamente dejar exentos de pago de peaje a unidades propias de trabajadores o pequeños comerciantes, ¿sí? Pues esto según San Mateo, porque ¿quién es un productor, no? Entonces, sí creo que aquí, si vamos a promover que haya un tratamiento de esta naturaleza, tiene que ser general, por un tiempo determinado, desde luego. Pero luego la otra dice, la suspensión de las obligaciones fiscales de los causantes afectados por el cierre parcial de la carretera mencionada. Pues, ¿quiénes son esos causantes afectados por cierre parcial? Dice suspensión. ¿Es suspensión y luego se los van a cobrar? ¿O de plano es no cobrar? Es decir, entonces sí creo que le falta precisión, le falta rigor técnico a nuestro punto de acuerdo. Por lo demás yo estaría de acuerdo con todo ello. Claro. Correcto. Senador Lozano, ¿tendrá alguna propuesta de redacción para...? Correcto. La hago y con mucho gusto. Con todo gusto. Correcto. Si les parece bien a los integrantes, podríamos retirar este punto de acuerdo del orden del día para discutirlo en la siguiente sesión de esta comisión, con una propuesta nueva de redacción que se pondría a consideración por parte del senador Lozano. Si están, solicitamos la... Yo creo que ahorita mismo puedo simplemente hacer algún ajuste para que esto se vaya, porque sí es importante y es urgente que haya todos los trabajos, coordinación, y que vea el Ejecutivo, las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, pues que estamos atentos a este asunto. Nada más, sí me preocupa que en el tema fiscal sentemos aquí un precedente que después no podamos sostener en ulteriores ocasiones. Entonces, por eso digo, y concretamente lo que yo diría es, vamos solamente a hablar de que durante un determinado tiempo, pues no haya cobro de peaje, como fue en la autopista del Sol. ¿Por cuánto tiempo? Pues es algo que tiene que determinar Caminos y Puentes junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y los otros apoyos fiscales, o más bien otros apoyos económicos, como lo dice el siguiente resolutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía, pues distintos apoyos a los productores de la región, en fin, a quienes hayan resultado afectados. Decir que vas a suspender el pago de contribuciones fiscales, como dice, a causantes que hubiesen resultado afectados, es algo totalmente incierto, es muy vago y sentamos un precedente terrible. Entonces, por eso yo creo que nada más habría que acotarlo a esto, ¿no? Entonces hacemos una propuesta de reacción por parte del señor Lozano, y lo que podríamos hacer es pasar al punto sexto, y entonces regresamos a los que nos quedaron pendientes y que ya se han circulado las nuevas propuestas. El siguiente punto es justamente el punto sexto enlistado en el orden del día. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra, diputado Roberto. Efectivamente, es de expresar nuestro respeto a quienes desde el Poder Legislativo y particularmente en esta comisión han expresado esta necesidad de hacer eficiente
y señalar que estas metodologías que permiten que las emisiones que producen los vehículos sean combatidas con el uso de bicicletas. Este es un programa que tiene que impulsarse en sobre todo en las zonas urbanas de mayor contaminación en el país y que es parte de la responsabilidad. Yo agregaría que es necesario difundir y aplicar la mayor publicidad a este programa que en el DF se aplica. Correcto. ¿Tendría alguna solicitud para hacer alguna modificación particular o es un posición? Correcto. Al proyecto que ya existe. Sí. Sí, por favor. Muy bien. También el diputado Roberto hará una propuesta de redacción. Si les parece correcto, pasaríamos nuevamente al punto 1 con la nueva redacción que se ha distribuido entre todos ustedes, el que tiene que ver con el dictamen por el que exhorta al Poder Ejecutivo y sus dependencias acciones inmediatas contra el incremento injustificado de precios al consumidor. No, yo creo que se votaría en su conjunto. Por supuesto que sí. Con permiso. Sonido al senador Lozano, por favor. Gracias. Mira, yo creo que en el resolutivo segundo dice, y ahora sí que se lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque dice que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y a los integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y dice, a que informen los criterios que se utilizaron para determinar el aumento de los salarios mínimos para el año 2014. Bueno, con todo respeto, esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación, toditito, completo todo el estudio, el día que se aprobó el aumento a los distintos salarios mínimos. La solicitud del punto de acuerdo original, qué coordinados, la solicitud del punto de acuerdo original era que hacían el exhorto a la Secretaría del Trabajo y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para hacer la actualización con base en el impacto de la reforma fiscal en el aumento que estuvo sobre los precios, que eso es muy distinto a lo que aquí se está planteando. Entonces, y no quiere decir que yo esté pronunciando a favor del primero de los puntos, porque no es la mecánica que tiene de trabajar la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Entonces, pero pedirles este resolutivo segundo, cuando ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, sí es un tanto cuanto ocioso. Y entonces nada más ser conscientes de que el punto de acuerdo original, que era que ajusten el salario mínimo con base en el impacto real que tenga, ¿sí?, en su caso, sobre la canasta básica, la reforma fiscal, entonces eso lo estaríamos dejando a un lado. Por eso sí lo pongo a consideración de esta comisión. Correcto. Si les parece bien, podríamos poner a votación cada uno de los puntos resolutivos en sus modificaciones y de esa manera, pues bueno, podríamos aclarar este punto que en lo particular estoy totalmente de acuerdo. Es una documentación pública que no hace falta pedírsela a la Secretaría del Trabajo para conocerla. Pero, por favor, diputado. Sí, yo más bien aquí pediría, a nombre de muchos de los mexicanos que vivimos en esta situación extrema en el país, el aumento de salarios efectivamente está publicado, pero no corresponde al impacto del incremento a los precios. O sea, sinceramente, hoy se hace necesario revisar este incremento en virtud de que quienes tenemos la obligación de llamar la atención a las autoridades correspondientes, pues somos nosotros. Y sí, desde ese punto de vista, yo pediría que en todo caso se revise y se vote uno por uno los planteamientos aquí expresados. Gracias, senador. Correcto. ¿Algún otro legislador desea hacer uso de la palabra? Bien.
En ese sentido, le pido a la Secretaría consulte si se aprueba cada uno de los puntos, iríamos a votarlos. Incluso tendríamos que hacerlo con el título, digamos, del propio dictamen, donde también hay una propuesta de modificación. El dictamen originalmente, como lo tienen todos ustedes ahí a la vista, decía dictamen por el que se exhorta al Poder Ejecutivo y sus dependencias acciones inmediatas contra el incremento injustificado de precios al consumidor, y hay una propuesta que se pondría a consideración para modificarlo y que diga dictamen por el que se exhorta al Poder Ejecutivo y sus dependencias acciones para prevenir la especulación en el alza de precios de productos y servicios. Le solicito a la Secretaría consulte la votación de esta propuesta. Por Sí, instrucción para de el la cambio. Presidencia, se pone a consideración la propuesta de modificación en los términos planteados por el presidente de la comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Para antes. Moción. Por favor, senador Lozano. Es que el segundo resolutivo podría cambiar el sentido mismo de lo que estamos pidiendo. Porque una cosa es pedirle al Ejecutivo, a sus dependencias y entidades, que haga todo lo posible para evitar una especulación, una alza, una escala de precios, en fin. Pero el segundo resolutivo dice, bueno, y si la hay, entonces que se refleje en el salario mínimo en una revisión del mismo. Entonces, no, digamos, no nos alcanzaría con el título del acuerdo, ¿no?, como se está planteando. En todo caso es que se exhorta al Poder Ejecutivo para prevenir la especulación alza de los precios y mitigar los posibles efectos a los mismos. Una cosa así, y si acaso votamos, insisto, el segundo resolutivo en los términos originales. Si nos vamos, y si no, pues no vamos a votar este segundo resolutivo y entonces podría quedar muy bien así. Entonces yo lo que propongo es que le hagamos al revés, que votemos con uno de los resolutivos y al final, según hayan quedado, pues le ponemos el título al libro, ¿no? Correcto. Bueno, es una propuesta también aceptable en términos de lo que se apruebe en cada una de las votaciones de los resolutivos. Me parece que es correcto. En ese sentido, podríamos proceder a la votación de la propuesta de modificaciones del primer resolutivo de este punto de acuerdo, por lo cual le solicito a la Secretaría consulte la votación sobre el mismo. A consideración de las compañeras legisladoras, de los ciudadanos legisladores, si es de aprobarse la modificación propuesta al resolutivo primero del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. La modificación Sí, si se aprueba la modificación. al primer resolutivo. Sí, así es. Sí. Es correcto. Quienes estén por la afirmativa, nuevamente, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Correcto, entonces está aprobado la modificación del primer resolutivo. Solo para aclarar, quienes están votando a favor, están votando por la nueva redacción, quienes estamos votando en contra, estamos votando a favor de que se mantenga en los términos del dictamen. Lo consulto a la Secretaría que pida la votación del segundo resolutivo. En los términos planteados por la Presidencia, pregunto a las y a los legisladores si es de aprobarse la propuesta de modificación al resolutivo segundo, conforme lo planteado por la diputada Celia Gauna. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. No, la afirmativa sería que quedara en los términos de la modificación. Así es. Eso es lo que se está votando en este momento. Entonces le solicito a la Secretaría pida la... A ver, Sí, a ver, lo que pasa es que estamos votando esta propuesta. Si la votación es a favor, se está votando a favor de la nueva redacción. La redacción que dice que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los integrantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a que informen los criterios que utilizaron para determinar el aumento de los salarios mínimos para el año 2014.
Eso es lo que se está votando. En el caso en el que se votara en contra, pues se estaría quedando en los términos originales del dictamen. ¿Y por qué no? Los términos originales del dictamen es casi un mandato de que diga rectifique. No, la palabra rectifique es muy directa y es quizás incluso en algo que no es gobierno, como es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es una órgano tripartita, ¿no? Pero esto otro, de veras es ocioso, pues porque ya está publicado en el diario oficial, créanmelo. Entonces, ¿por qué no una tercera? Que revise. En el ámbito de sus atribuciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ellos decidirán. Oigan, y además, déjenme decírselos, es algo que hacen como parte de su función, que revisen, procedan a revisar si hubo un impacto, y si lo hay, procedan en consecuencia, hombre. Yo es lo que propongo, y eso sí es algo que es congruente con las actividades propias de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ¿no? Correcto. Vaya, tendría que consultar a la promovente. Si se acepta la propuesta, entonces solamente votaríamos el segundo resolutivo con la propuesta de cambiar al texto original, como se distribuyó, la palabra revisar por rectificar. Correcto, entonces le solicito, sí, es correcto. Le solicito a la Secretaría ponga a... Consulto a los integrantes de esta comisión si es de aprobarse la modificación, con la modificación que propone el senador Lozano. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Muchas gracias. Ahora está a consideración el tercer resolutivo del dictamen en términos de sus modificaciones. Aquí es una parte en la que se está modificando para que no diga publicidad engañosa que avale el incremento de precio al consumidor en tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia, y la nueva redacción dice acciones contra la publicidad errónea y engañosa cuando ésta busque disfrazar o exagerar cualidades de cualquier producto o servicio. ¿Es correcto? Bien. En ese sentido, perdón, sí, consulte la Secretaría si se aprueba. Consulto a los legisladores y a la legislatura si es de aprobarse la modificación del resolutivo tercero del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Muchas gracias. Y finalmente pondría a consideración el cuarto resolutivo. Consulte la Secretaría si se aprueba. Como lo indica, presidente, los legisladores que estén por la afirmativa de la propuesta de modificación al cuarto resolutivo del dictamen, favor de manifestarlo. Quienes estén por la afirmativa. Los legisladores que estén por la negativa, mayoría por la afirmativa, presidente. Correcto. Muchas gracias. En consecuencia está aprobado el punto de acuerdo. Pasaríamos ahora al segundo punto de acuerdo, que tiene que ver con la lista de contribuyentes incumplidos. Y aquí la propuesta nuevamente es ya se adelantó uno de los puntos de acuerdo, y que pudiéramos poner a consideración los dos adicionales. Le consulte la Secretaría si se aprueba el punto de acuerdo. Es el número 2. Sí. Primero, el punto de acuerdo presentado por los diputados Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Consulto si se aprueba el acuerdo presentado, la iniciativa presentada y que hoy resulta de un dictamen presentado por los legisladores Carlos Alberto García González y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo.
Mayoría por la negativa, presidente. Muchas gracias. Y no, es que este ya se votó. Y sería este, sí. Bien. Y finalmente, el otro punto de acuerdo sobre el mismo tema presentado por su servidor, le consulto a la Secretaría si se aprueba en los términos del dictamen. Consulto a los legisladores y a las legisladoras si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el senador Zoé Robledo Aburto. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente. Correcto. Muchas gracias. Pasaríamos ahora a la discusión del punto de acuerdo número 3. Sí. Si el senador Lozano ya tuviera alguna redacción, que ya aquí está circulando, le solicito a la Secretaría le diera lectura para proceder a su discusión y votación. Como lo indica, presidente, dictamen por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos que a partir del dictamen técnico de Caminos y Puentes se proceda a la dispersión de los fondos necesarios para la reparación de la carretera escénica Tijuana-Ensenada. El resolutivo tercero, a la letra dice: la Comisión Permanente del Congreso del Estado de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Dirección de Caminos y Puentes Federales y a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a que se garantice con el cobro del peaje en la autopista la cobertura del seguro del viajero, así como tarifas justas con base en los kilómetros transitados, ya que en su caso se valoren otras medidas de apoyo a las comunidades afectadas por el incidente. Asimismo, que las carreteras libres utilizadas como vías alternas se acondicionen con los señalamientos, acotamientos y medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de los viajeros nacionales y extranjeros, y que la información proporcionada en folletos sea amplia y suficiente y se esté disponible en idiomas español e inglés. Presidente. Muchas gracias, senador secretario. En consecuencia, esta discusión del punto de acuerdo número 3 del orden del día, con esta modificación que ha propuesto el senador Lozano. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra, por favor. Sonido, por favor, al senador Gerardo Flores. Sí, presidente. Me parece que cuando fue puesto a consideración hace un momento, solo había surgido la inquietud respecto al punto de acuerdo o al resolutivo tercero de este punto de acuerdo. Quería primero aclarar eso, que obviamente los demás resolutivos siguen estando sobre la mesa. Y son una simple observación respecto al dictamen, el considerando primero, es un detalle nada más de redacción, porque se menciona a todos los promoventes como integrantes de la 62ª legislatura del Senado de la República, y algunos de ellos son diputados. Entonces, nada más que se haga esa precisión y nuevamente aclarar que los demás resolutivos siguen sobre la mesa. Sí, desde luego. Por supuesto, se hace esa corrección, una disculpa al respecto. Sin embargo, lo que estaríamos haciendo, senador, es que se votaran las modificaciones que propuso el senador Lozano junto con el resto de los resolutivos, salvo que alguien quisiera hacer alguna otra modificación. ¿Sí? Correcto. Bien, entonces le solicito a la Secretaría consulte si se aprueba el dictamen con las modificaciones que se circularon. Se consulta si se aprueba el dictamen con las modificaciones propuestas. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Muchas gracias.
Ahora está a discusión el punto de acuerdo número 6 enlistado en el orden del día. Le solicito a la Secretaría diera lectura a la modificación que propuso el diputado Roberto López sobre los resolutivos de este dictamen. Más que modificación, presidente, es adicionar un párrafo que a la letra dice: impulsar con mayor publicidad, tomando en consideración la experiencia del Distrito Federal y de ciudades que promueven programas para el uso de bicicleta como transporte. Bien. Correcto. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Bien, no habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría si se aprueba. Consulto a los integrantes de la comisión si es de aprobarse este dictamen con las modificaciones propuestas. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, señor secretario. Solamente para hacer una aclaración sobre el segundo punto, porque me parece que surgió alguna preocupación sobre esto. Se han votado en sentido negativo 3 puntos de acuerdo, proyectos de dictámenes de manera separada, referentes a este tema de los contribuyentes y del listado del SAT. Nos consultaban las señoras diputadas si de cualquier forma hacíamos la votación del dictamen, del proyecto de dictamen, en el sentido como esta presidencia lo propuso al inicio, o si con la votación de los 3 puntos de acuerdo por separado damos por finalizado el tema. Quisiera conocer la opinión de los promoventes. Si estuvieran así de acuerdo, yo como uno de ellos estaría de acuerdo que se pusiera a consideración este proyecto. Diputada Zuleima, entonces, si están de acuerdo, pondríamos a discusión y votación el punto de acuerdo número 2 enlistado en el orden del día, pues en los términos en los que venía originalmente. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Bien, no habiendo oradores, consulta a la Secretaría. Sí. Porque la fundamentación es prácticamente lo de los 3. Entonces, ¿cuál va a ser la fundamentación para sacar los puntos? Lo que se plantearon en los 3. Porque esto es lo que se está planteando. Esto es lo que va a aprobar. No, es que eso no se aprobó. No. Sí. Ese no se aprobó en ningún. Entonces, o sea, no por los estudios, no, se desecharon los 3. Por eso se está planteando que se vote el sentido de la original del proyecto de dictamen. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Correcto. Bueno, aclarado eso, consulte la Secretaría si se aprueba. Por discusiones de la presidencia se consulta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Ya, todos los paquetes. A ver, la aclaración. Sí. A ver, aclarando. Sí, estamos votando el dictamen en sus términos originales. ¿Sí? No, sin modificaciones. Es decir, se rechazaron 3 puntos de acuerdo por separado. ¿Sí? Sí, se votó previamente. Si se separaba o no. Simplemente lo que se estaba haciendo era poner a consideración, por eso lo pregunté antes de solicitar la votación y se puso a discusión, si se votaba los términos originales del proyecto de dictamen como venían en el orden del día, que fue la preocupación que le surgía a ustedes, ¿no? Por favor, sonido a la diputada. Pero presidente, si me permite, era en el inicio de la discusión del tema,
en donde no lo sometiéramos a discusión por separado cada uno de los 3 resolutivos que teníamos, sino que fuera solo un dictamen con el contenido de los 3 resolutivos y que sobre ese dictamen que ya habíamos trabajado continuáramos la discusión en ese tema. Solamente que aquí se empezó a votar por separado, el primero, el segundo, bueno, y ya todos fueron rechazados. Por lo tanto, pues ya estamos en contra del dictamen. Correcto. Así de fácil. Sí. Ya que votamos. Ya que votamos y ya votamos en contra todos. No, vaya, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Están en contra del dictamen, lo pueden expresar haciendo uso de su voto. A ver, Por favor. ¿Es correcto que se someta a votación? Eso es lo que estamos planteando. bien. Sí, a ver, Por favor. a mí me gustaría hacer un comentario también, Sí. y porque usted expresó ahorita que se había sometido a discusión y a la votación de esta asamblea si se separaba el dictamen. Yo lo que recuerdo es que más bien usted señaló que como los promoventes estaban solicitando que se separara, así iba a ocurrir. En ningún momento se puso a consideración de la asamblea si efectivamente estábamos de acuerdo en que se separara o no. Ese es el primer punto. Correcto. Y el segundo, que me parece, y ahí le ofrezco una disculpa por no haber hecho el comentario de manera anticipada, me parece que estamos incurriendo en una práctica parlamentaria inusual porque estamos votando cosas sin tener un dictamen. O sea, había un dictamen original que contenía o hacía una síntesis de 3 puntos de acuerdo y proponía unos resolutivos. Por alguna razón se separa esa discusión, pero ya no estamos discutiendo ni votando dictámenes que estén hechos del conocimiento de la Asamblea para cada uno de esos puntos de acuerdo. A mí me preocupa porque estamos aprobando resolutivos sin tener la parte considerativa que debe contener ese dictamen correspondiente. Entonces, yo sí le haría un exhorto para que podamos evitar en lo futuro este tipo de discusiones y podamos, en su caso, de manera anticipada a la celebración de la sesión, pues saber si los grupos parlamentarios van a estar de acuerdo con la discusión como está propuesta o si hay que preparar ya incluso propuestas alternativas que deban ser sometidas al conocimiento de la Asamblea y no que estamos votando sin conocer los dictámenes en sí. Correcto. Es cuanto, presidente. Sí, muchas gracias. Solo un comentario para hechos de lo que comentaba el senador Gerardo. Si bien todos desde el día de ayer tuvieron conocimiento de estos proyectos de dictamen, no tuve comunicación de ninguno de los legisladores en el sentido de que hubiera una modificación. Los plazos justamente tienen ese propósito, circular una propuesta para que entonces los legisladores puedan en ese plazo poder hacer alguna observación y llegar con eso terminado aquí a la sesión de esta comisión. Los plazos han sido cumplidos de manera legal y sin embargo, a pesar de ello, nosotros estamos considerando que para no privilegiar la famosa economía legislativa, sino que haya un debate y que se pueda en esta comisión no pretender venir con todo acordado, sino que en esta comisión se puedan llevar a cabo estas discusiones que hemos, digamos que, posibilitado que se discutan y se hagan modificaciones aquí mismo. No creo que tengamos nosotros podamos tener ninguna consideración en función del tiempo que puedan llevar a tener estas sesiones, si se han cumplido los plazos y que además se están abriendo a que lo que se vote se ponga a consideración de los propios legisladores aquí en la comisión. Esa ha sido la intención de la presidencia, senador Flores, pero por supuesto reconozco y acepto sus comentarios. En lo sucesivo, pues la sesión que hace falta, pues lo haremos de manera distinta para que puedan los legisladores tener más tiempo aún para poder tener algún comentario u opinión sobre algunos de los dictámenes que se están discutiendo. Por favor, diputado López. Para hechos. Sí. En razón del procedimiento parlamentario, efectivamente, creo que es de reconocerse que, dado ya este mecanismo de cómo se presentaron las cosas, sí, resulta un poco complicado. Sin embargo,
creo que tiene que ponerse a consideración el punto y votar. Pues creo que, pero en lo sucesivo sí cuidar estos aspectos parlamentarios que sí nos generan cierta confusión. Y también había que admitir que si hay un espacio para presentar nuevas propuestas de resolutivos. Yo creo que como práctica parlamentaria yo respaldaría, señor presidente, a que se sometiera a votación esta parte y pudiéramos continuar con la reunión. Correcto. Si algún otro legislador desea hacer uso de la palabra. Bien. En consecuencia, si estuvieran de acuerdo, podríamos poner a consideración este punto de acuerdo en su contenido original del resolutivo. Ya han manifestado su voto en contra, pues se puede manifestar en la votación. Por eso le pido a la Secretaría consulte si se aprueba el punto 2 del orden del día, pero del dictamen número 2 enlistado. Como lo indica, presidente, se consulta si se aprueba el punto de acuerdo número 2 en los términos originales. Los delegados que estén por la afirmativa, síganse a manifestarlo. Roberto, ¿no estamos a favor? Sí, sí. 3, No, ya. 4, No es que están contando. 6. ¿Ese qué es? Los legisladores que estén por la negativa, síganse a manifestarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mayoría por la negativa, presidente. Muchas gracias. En ese caso se desecha el dictamen. El siguiente punto del orden del día se refiere a asuntos generales. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra. ¿No? Bien, no habiendo quien haga uso de la palabra, se levanta. Sí, perdón. 7-6, senador. Muchas gracias. Secretario, no habiendo quien haga uso de la palabra, se levanta la reunión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 28 de enero del 2014 a las 13 horas. Muchas gracias. Sí, vale. Disculpa.